Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de videos en los cuales vamos a estar desarrollando una aplicación para una librería. Este proyecto cuenta con un login para inicio de sesión, también cuenta con registro de usuarios. Si yo le doy por acá e ingreso un usuario, voy a poder iniciar sesión. Ok, yo ya tengo este usuario creado, voy a darle clic acá en iniciar sesión y vemos que me muestra mi nombre de perfil y mi foto de usuario. Luego tengo por acá este menú en donde puedo acceder a los libros, autores, categorías y a las ventas. Y también tengo la opción para cerrar sesión. Vamos a comenzar con los autores. Voy a tener la oportunidad de crear un autor, editar un autor y eliminarlo, si ese fuera el caso. De igual forma vamos a poder hacer lo mismo con las categorías. Tengo por acá este crew de categorías, donde también puedo agregar una categoría, editarla y eliminarla. Vamos a pasar ahora con la sección de los libros. Acá yo voy a ver todos los libros que están disponibles. Puedo ir creándolos por acá. Puedo seleccionar el título, el nombre del autor. Estos son los autores que ya están creados, que creamos anteriormente en las vistas anteriores. Tengo por acá las categorías, que son las que vimos anteriormente, y podemos seleccionar también una imagen para ponerla como foto del libro. También tenemos por acá una opción que es para comprar un libro. Si yo le doy clic por acá, me dice que confirme la compra. Me aparece el título que estoy comprando, el precio y la imagen. Y acá puedo seleccionar la cantidad, ya sea 1, 2 o la cantidad de libros que yo quiera comprar. Si selecciono 2 y le doy guardar, vemos que me aparece un mensaje que dice libro vendido exitosamente. Si le doy por acá y me meto a la sección de ventas, voy a ver la lista de todos los libros que han sido comprados o vendidos. Y un total con la cantidad, de acuerdo al precio y la cantidad de las compras que se han hecho. Un total general y un total por día. Como pueden ver, esta es una aplicación bastante sencilla con fines académicos, pero que nos va a ayudar a poner en práctica algunos de los conceptos que hemos ido aprendiendo en los videos anteriores de este canal, ya sea en la parte de base de datos o en la parte de programación. Así que si estás aprendiendo a programar, seguramente te será de mucha ayuda. Así que sin nada más que decir, comencemos. Estamos viendo ahora nuestro diagrama de entidad-relación. Como podemos ver, tenemos 5 tablas, pero la tabla principal va a ser esta tabla de libros. Esta tabla va a tener relación obviamente con los autores y también con las categorías. Ok, si podemos ver acá los campos de la tabla de libros, tiene un ID, un título, un autor ID, una categoría ID, precio y la imagen. De manera que para poder yo crear un libro, debo de haber creado antes la tabla autores y la tabla categorías. Tengo esa dependencia a través de las relaciones. Nos vamos ahora con la tabla de ventas, que tienen una dependencia con la tabla libros. Para yo poder crear una venta, debo de antes haber creado un libro por medio de esta relación de libro ID, que está definida acá en la sección de las ventas. Y por último tengo también esta tabla de usuarios que no tiene ninguna dependencia, por lo tanto yo podría empezar por la parte de los usuarios, pero sí está relacionada con las ventas, de manera que para poder realizar una venta yo debo de haber creado antes la tabla usuarios. Por acá se muestra la relación que es con usuario ID. De esta manera puedo
afirmarles que un usuario va a tener muchas ventas, un libro también puede tener muchas ventas, un autor puede tener muchos libros, una categoría también puede tener muchos libros. Entonces esas serían las relaciones y esa sería la explicación de nuestro diagrama de entidad-relación. Con esto ya estamos listos para comenzar nuestro proyecto y empezar a definir las clases. Bien, estoy ahora en Visual Studio y me preparo para la creación del proyecto. Voy aquí donde dice crear un proyecto y la plantilla que vamos a seleccionar es la de modelo vista controlador de ASP.NET Core. La selecciono por acá y le doy siguiente. Acá en el nombre del proyecto le vamos a poner proyecto librería. Dejamos todo lo demás tal y como está. Ustedes pueden cambiarle la ubicación del proyecto si así lo desean. Yo lo voy a dejar por defecto. Le doy siguiente. Y las demás configuraciones igual. Las dejo tal y como están. Esto es un proyecto, lo dejo para .NET 7. No pido autenticación y lo dejo todo tal y como está. Le doy crear. Y mi proyecto se va a comenzar a crear automáticamente. Bien, reviso por acá el explorador de soluciones y veo que mi proyecto ya ha sido creado. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar los paquetes de SQL que van a permitir hacer la migración y la creación de la base de datos. Le doy clic derecho. Y me voy acá donde dice administrar paquetes NuGet. Me voy a pestaña de examinar. Y el primer paquete que voy a instalar es este que me aparece acá, Entity Framework Core.sql Server. Le doy instalar. Aplicar. Y acepto. Que ya está instalado, procedo a instalar el siguiente paquete que es el Entity Framework Core.tools. Lo selecciono, le doy instalar, aplicar y acá acepto. Bien, una vez tenemos instalados los dos paquetes, procedemos a crear la primera clase. Nosotros vamos a trabajar con el método de CodeFirst, que es crear primero las clases y a partir de esas clases generar la base de datos. Entonces dentro de la carpeta Models yo voy a darle por acá clic derecho, agregar nueva carpeta y voy a meter acá las entidades. Listo, tengo mi carpeta entidades y acá voy a definir las clases que me van a representar las entidades. La primera clase que vamos a crear, como vimos anteriormente en nuestro diagrama, lo podemos ver por acá. Tenemos la clase autores, la clase categorías y la clase usuarios que no dependen de ninguna otra. Por lo tanto podríamos empezar por cualquiera de esas tres. Yo voy a empezar con la tabla autores. Entonces en la clase lo defino autor en singular porque luego es la tabla o es cuando yo la convierto a una tabla que el Entity Framework me pluraliza el nombre de esta entidad. Acá le doy agregar. Y vemos que se ha creado la clase autor. Tengo por acá las propiedades de mi clase autor. Tenemos un ID que va a ser la clave primaria. Tenemos la propiedad nombre que la estamos haciendo obligatoria con esta anotación que definimos por acá arriba. Y tenemos también el campo fecha de nacimiento que por acá en esta anotación estamos definiéndole su formato. Ok,
Para desaparecer estas advertencias de nulos, yo puedo irme al explorador de soluciones, le doy clic en proyecto librería y en esta propiedad que dice nulable la cambiamos y le ponemos disable. Ya con esto me van a dejar de aparecer las advertencias por nulos. Cierro por acá el proyecto y vemos cómo desaparece la advertencia. Listo. Vamos a crear ahora la siguiente clase. En la carpeta de entidades voy a crear la clase categoría. Y la categoría tiene las siguientes propiedades. Va a tener un ID, que también va a ser obligatorio, y una descripción que por acá le paso esta anotación de multiline text porque va a ser un campo de líneas múltiples donde yo pueda escribir y vaya metiendo la cantidad de texto o de caracteres que va a ser más grande de lo que va a ser un simple campo de texto. Ya con esto puedo pasar a crear las siguientes propiedades. Bien, vamos ahora a crear nuestra entidad para los usuarios. Le voy acá, clic derecho, entidades, agregar clase y escribo por acá usuario. Y usuario va a tener las siguientes propiedades: un ID, tener nombre de usuario, la foto de perfil, el correo y la clave. Listo. Pasamos ahora a definir nuestra entidad libro. Clic derecho, agregar clase, acá escribo libro y mi clase libro va a tener las siguientes propiedades: un ID de clave primaria, un título que va a ser obligatorio, va a tener una relación con la clase autor, o sea, aquí le estoy diciendo que cada libro va a tener un autor. Lo mismo con categoría, le digo que cada libro va a tener una categoría, va a tener un precio también. Acá defino el formato en estas dos columnas y lo defino también como un campo obligatorio, y también va a tener una imagen. Vamos ahora a agregar la entidad de venta. Aquí le doy a agregar clase y acá le vamos a poner venta. Ahora vamos a definir sus propiedades. Y definimos un ID. Definimos acá una relación con la tabla libro, una relación con la tabla usuario, y acá le decimos que va a tener una variable int cantidad, perdón, una propiedad cantidad, fecha y el total. Acá tenemos estas anotaciones: la cantidad va a ser obligatoria, la fecha le vamos a poner este formato de fecha, y para el total va a tener este formato. Y listo, con eso tenemos definida ya nuestra clase para ventas. Pero aparte de nuestras entidades, también necesitamos definir un contexto de datos. Para ello le damos clic derecho a Models, agregar clase, y acá lo definimos como contexto, o mejor dicho, librería context. Librería context. Así le vamos a poner a nuestro contexto. Acá le damos a agregar y listo. Lo primero que vamos a hacer es decirle que va a heredar de DB context. Acá tenemos que importar una referencia
Perdón, acá nos falta agregar está mal escrito, DB Context. Listo, agregamos la referencia. Y ahora generamos el método constructor. Y a este método constructor le vamos a pasar nuestro contexto de datos, librería context. Listo, ahora el siguiente paso es agregar los dbsets, que va a tomar como referencia nuestra clase para que luego pasen a convertirse en tablas de base de SQL. Bien, agrego aquí las propiedades que van a ser los dbset, autor, categoría, libro, ventas y usuario. Y estos van a ser los nombres que va a tener mi propiedad, y ya entonces en consecuencia van a ser los nombres que van a tener mis tablas en la base de datos: autores, categorías, libro, ventas, usuarios. Ahora solo nos resta agregar un índice para la tabla categoría. Aquí vamos a sobreescribir este método y le vamos a decir que nuestra entidad categoría va a tener un índice único en la propiedad nombre. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ingrese un nombre en la categoría, no puedo ingresar otra categoría con el mismo nombre. O sea, esto lo hago con la finalidad de que no se repitan las categorías a la hora de ingresarlas. Bien, con esto ya puedo ir a la configuración del sistema o de la aplicación y abrimos el archivo app settings para crear nuestra cadena de conexión. Bien, ahora que estamos en el app settings, yo agrego por acá mi cadena de conexión. Acá el server, le paso el nombre del servidor al que me voy a conectar. En este caso, este es el nombre de mi servidor en SQL Server. Ustedes deben poner el suyo. En database yo le voy a poner otro nombre. Le vamos a poner proyecto librería DB, para que se sepa que estamos haciendo referencia a la base de datos. Le dejo como Trusted Connection en True, y esta propiedad de Multiple Active Result Sets en True también. Y en mi caso yo debo agregarle esto para que no me aparezcan errores a la hora de hacer las migraciones. Bien, con esto yo paso ahora al archivo program, y en el archivo program inyecto mi data context. Entonces en esta línea acá yo inyecto el data context. Le digo que agregue un nuevo DB context que se llama librería context. Le digo que voy a usar SQL Server y la cadena de conexión se va a llamar cadena SQL, tal y como lo definimos acá. Y listo, con eso ya tenemos todo lo necesario para crear la base de datos. El siguiente paso es empezar a ejecutar las migraciones. Para ello nos vamos a la consola de administrador de paquetes y corremos el primer comando, que se va a llamar add migration. Le vamos a poner add migration librería. Listo, se ha ejecutado el primer comando. Este comando nos ha creado este archivo de migración, donde nos dice que se va a crear una tabla con el nombre de autores. Por acá abajo dice que se va a crear otra tabla con el nombre categorías. Estas son todas las propiedades. Luego tenemos por acá la tabla usuarios, la tabla libros y por último la tabla ventas. Exactamente en ese orden se van a crear para no tener problemas
de creación de base de datos. Listo, una vez que hemos revisado nuestro archivo de migración, confirmamos estos cambios con el comando update database. Si yo le doy update database, vemos cómo se empieza a ejecutar el script de migración. Y una vez ya está listo, creado nuestra base de datos, nos aparece este mensaje que dice done. Ahora solo nos resta revisar en SQL que nuestra base de datos se haya creado. Vamos a actualizar por acá el explorador de servidores. Y vemos que nuestro proyecto librería DB está por acá. Se ha creado. Lo expandimos. Expandimos las tablas. Y acá están las 5 tablas que acabamos de crear. Con esto, señores, tenemos lista ya nuestra base de datos.